¿Qué es la literatura? Parte 1. Marcel Proust, escritor francés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hace una inquietante definición de la literatura, en uno de los libros clave de todos los tiempos, En busca del tiempo perdido. La cita que a continuación se escucha proviene del tomo 7, El tiempo recobrado. La verdadera vida. La vida al fin descubierta e iluminada. La única vida por consiguiente realmente vivida. Es la literatura. Esa que en un sentido habita a cada instante en todos los hombres, tanto como en el artista. Por su parte, la escritora mexicana Estela Ruiz Millán hace una reflexión lúdica acerca del arte de la lectura y la escritura para aquel que se sumerge en su texto, El placer de la literatura. Enseguida se escucha un fragmento en voz de su autora. Descubrir el significado de la palabra escrita, oírla con los ojos, como decía Sor Juana, y pronunciarla en voz alta, tuvo que haber sido una aventura que nos llenó de satisfacción en el momento de empezar a leer. Tal vez lo hemos olvidado, pero fue un momento mágico en el que los signos, las letras, las palabras comenzaron a hablar en el lenguaje escrito y los trazos que veíamos en los letreros de las calles, en las revistas, en los periódicos, en los libros, comenzaron a comunicarse con nosotros como una invitación a que leyéramos. Hasta el siglo XVIII, la palabra literatura, del latín literae, que significa letras, se usaba para designar de manera general los escritos e incluso el saber libresco. La idea moderna del término data del siglo XIX, a partir de la cual se engloban los textos poéticos, narrativos y dramáticos de una nación o del mundo. La literatura es una categoría inestable, imposible de definir con precisión, ya que los criterios que sirven para denominar de tal manera a ciertos textos cambian de acuerdo con la cultura o el momento histórico en los cuales estos son leídos e interpretados. El crítico Meyer Howard Abrams se basó en los 4 elementos que intervienen en el proceso literario: autor, lector, obra y universo, para formular una tipología de las principales definiciones del arte y/o la literatura en la cultura occidental. En ese sentido, afirma la existencia de 4 concepciones básicas: la mimética, la pragmática, la expresiva y la objetiva. La concepción mimética es la más antigua de la que se tiene conocimiento, y se refiere a la idea de que el arte, o la poesía, es una imitación. Imitación que, según la época y la corriente estética de la que se trate, puede ser de las acciones humanas, Aristóteles, de la naturaleza, Lessing, o bien de la realidad, realismo. En la Poética de Aristóteles, filósofo griego, 383 a 322 a.C., la epopeya, la tragedia, la comedia y la poesía ditirámbica son definidas como reproducciones por imitación. No obstante, la poesía no imita las cosas reales tal como sucedieron, ya que este propósito sería objeto de la historia, sino lo que podría ser y debiera ser. En ese sentido, el objeto de la poesía sería lo falso, es decir, lo ficticio, con la condición de ser verosímil, ya que, afirma Aristóteles, es preferible imposibilidad verosímil a posibilidad increíble. Con base en esta concepción, en el siglo XVIII se definió a la literatura como mentira, engaño, y se le restó validez como fuente de conocimiento y verdad. La concepción pragmática plantea como fundamental la relación entre la obra y el lector, porque supone que la obra es un vehículo para producir un efecto didáctico, moral o placentero sobre su auditorio. El mayor representante de la concepción pragmática de la poesía en la antigüedad es Horacio, 65 a 8 a.C., el gran poeta lírico y satírico romano, en cuya Ars Poetica consideraba que el propósito del poeta es ser provechoso, o gustar o fundir en uno lo deleitoso y lo útil. La huella de Horacio en la literatura occidental fue profunda, debido a que estos dos términos, enseñar y deleitar, unidos al de conmover,
sirvieron por siglos para definir los efectos estéticos que el poeta trataría de producir sobre el lector. La idea de que la literatura es un instrumento para conseguir una finalidad moral, de que la obra debe disfrazar una doctrina o una enseñanza, así como la búsqueda de una determinada respuesta en el público y obtener el máximo placer, son algunas de las características que dominaron la producción literaria hasta el siglo XVIII, y junto con la concepción mimética, constituyen la principal actitud estética del mundo occidental. Por otra parte, a fines del siglo XVIII se observa que agradar se vuelve más importante que instruir, por lo que el arte empezó a concebirse como lo bello, categoría relacionada con el gusto, la cual pasa a ocupar el centro de la concepción pragmática. En la orientación expresiva se observa un desplazamiento del interés hacia el genio natural, la imaginación creadora y la espontaneidad del autor. En esta concepción, característica del romanticismo, principios del siglo XIX, la subjetividad y las necesidades emotivas del poeta son, simultáneamente, la causa y la finalidad del arte. De esta manera, la contemplación interior se afirma como prioritaria, y junto con ella se valora toda experiencia íntima, emocional y fuera de control, consciente y racional, como sería el caso del sueño, el éxtasis o el entusiasmo. En esta concepción se asume también que la obra de arte es producto de la imaginación y no de la razón del poeta, de suerte que su funcionamiento responde a una lógica y una coherencia propias que no son racionales y se expresa fundamentalmente mediante un lenguaje simbólico cuyo significado rebasa lo aparente, el cual se asume como única fuente de conocimiento verdadero. Por último, y como consecuencia de la valoración de lo bello como núcleo de la obra de arte, a fines del siglo XIX se empezó a concebir la literatura como lenguaje con valor en sí mismo, considerándose como superfluo el mundo exterior al poema, su recepción por parte de los lectores, así como la intención o la subjetividad del autor. De esta manera, a partir del simbolismo se planteó la existencia de una poesía pura, de un arte que solo respondiera al arte mismo, a lo que M. H. Abrams define como una concepción objetiva. Un ejemplo perfecto de autor simbolista sería Arthur Rimbaud, pieza fundamental de la literatura francesa de todos los tiempos, que en Una temporada en el infierno sumerge al lector en un sopor demoníaco. Escuchemos un segmento. Ayer, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde corrían todos los vinos. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas, y la encontré amarga, y la injurié. Me armé contra la justicia. Huí. Oh hechiceras, oh miseria, oh odio, a ustedes mi tesoro les confié. Conseguí desvanecer en mi espíritu toda la esperanza humana, sobre toda alegría, para estrangularla, di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder, agonizando, la culata de sus fusiles. Invoqué las plagas para ahogarme con la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios. Como ejemplo radical de la orientación del texto hacia sí mismo y su consiguiente indiferencia por los otros elementos de la comunicación literaria, Salvador Elizondo, escritor mexicano contemporáneo, escribió un texto llamado El Grafógrafo. A continuación escuchamos un fragmento. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía, y me veo recordando que me veo escribir, y me recuerdo viéndome recordar que escribía, y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recordaba haberme visto escribir, que escribía, y que escribía que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito que me imaginaría escribiendo,
que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. De esta manera queda claro que no hay una sola forma de concebir la literatura, sino que ella es un concepto dinámico y flexible que se adapta a distintas circunstancias y necesidades, tanto de creación como de lectura e interpretación. Por otro lado, el surgimiento institucional de la crítica y de los estudios literarios en la Europa de fines del siglo XIX planteó la necesidad de reflexionar sobre la especificidad de la literatura e intentar establecer su carácter distintivo. Es decir, se buscó definir los elementos que hacen que un texto pueda reconocerse como literario frente a otros textos que no podrían ser considerados de esa manera. Las primeras tentativas de la teoría moderna, siglo XX, asumieron que el rasgo distintivo de la literatura se encontraba en un determinado uso y organización del lenguaje. Para el formalismo ruso, que planteó algunas de las grandes líneas de debate sobre el tema, la característica principal de los textos literarios es su alejamiento y su distorsión del lenguaje práctico, lo cual obliga al lector u oyente a prestar atención a las palabras y a la construcción artística de la obra, mediante lo cual se transforma su percepción habitual del mundo y del lenguaje mismo. Al describir los factores que forman parte del circuito de la comunicación, Roman Jakobson postuló la existencia de una función poética, en la que el lenguaje aparece orientado hacia sí mismo. Y es que todo texto literario se crea en referencia y en oposición a algún modelo específico que proporcionan otras obras de la tradición. En este sentido, las obras literarias se conforman a partir de estructuras convencionales, que son las formas literarias preexistentes. De manera que el significado de una obra está determinado en gran medida por ese contexto literario en el que se inscribe. Para ejemplificar la distorsión del lenguaje práctico y el oscurecimiento de la forma que algunos textos poéticos expresan, y a la que se refieren los autores formalistas, podemos citar la segunda estrofa de la fábula de Polifemo y Galatea, del poeta barroco Luis de Góngora. Guarnición tosca de este escollo duro, troncos robustos son, a cuya greña menos luz debe, menos aire puro, la caverna profunda, que a la peña, caliginoso lecho, el seno oscuro, ser de la negra noche nos lo enseña, infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. Para que esta estrofa pueda resultarle inteligible al lector que se enfrenta con una formulación compleja, densa y extraña, tiene que volver a escuchar el texto y considerar todos los factores formales que, interrelacionados, producen efectos de sentido e inciden en la significación total del poema. Otro ejemplo portentoso para entender la distorsión del lenguaje sería Jugando a los esdrújulos, del poeta chileno Gonzalo Rojas. Jugando a los esdrújulos. Jugando a los esdrújulos no fui alcohólico, ni lúbrico, ni drogo-nicotínico. Todo lo más fui lectúrico y por lo visto bórgico hasta el amanecer. Un lectúrico sistemático y a la vez caótico. Todo claro. Un mísero músico de 11 líneas, ni órfico, ni telúrico. Lo verdaderamente relevante en estos poemas es la selección de las palabras, su combinación y su disposición en una estructura determinada. En la primera parte de ¿Qué es la literatura?, pudimos escuchar la definición de literatura que hace Marcel Proust en el tomo 7 de En busca del tiempo perdido, el tiempo recobrado. Supimos beber las palabras de la escritora mexicana Estela Ruiz Milán en torno a este mismo tópico. Oímos la forma en que dividió el crítico Meyer Howard Abrams el proceso literario: autor, lector, obra y universo. Nos enteramos que la idea de que la literatura es un instrumento para conseguir una finalidad moral, una forma de instruir, solo imperó hasta el siglo XVIII. Después, agradar se convirtió en el propósito de la literatura y se observa posteriormente un desplazamiento del interés hacia el genio natural, la imaginación creadora y la espontaneidad del autor. Se le da más importancia a lo bello. Supimos que a fines del siglo XIX se empezó a concebir a la literatura como un lenguaje con valor en sí mismo. Aguzamos el oído y nos pusimos al corriente del surgimiento institucional de la crítica y de los estudios literarios
que dieron como resultado lo que Roman Jakobson postuló como la existencia de una función poética, en la que el lenguaje aparece orientado hacia sí mismo. De tal suerte que juzgamos importante hablar de una determinada tradición literaria, conformada por un conjunto de textos orales y escritos que supone, por una parte, la conservación de la memoria de una comunidad, así como de un acervo de convenciones que aportan la base sobre la cual se estructuran las formas literarias. Por otra parte, se trata de una práctica social cuyas reglas de producción, escritura y de lectura se van transformando histórica y culturalmente. La historia de la literatura permite observar la existencia de diversos modelos estéticos que se expresan bajo el concepto de corrientes literarias, que agrupan las convenciones temáticas de género o de procedimientos formales, que son asumidas por un conjunto de autores en un periodo determinado y que expresan una visión del mundo que, sin duda, está condicionada por el contexto histórico y social en el que se inscribe. El fenómeno de la evolución literaria ha sido explicado también a partir de las nociones de norma y desviación empleadas por los formalistas. Cuando un determinado esquema métrico, un tema o algún otro tipo de recurso que en un momento dado haya resultado novedoso y sorpresivo para los lectores, tiende a desgastarse, convirtiéndose a su vez en norma, se vuelve necesario introducir nuevos elementos que transgredan dicha norma. Por ejemplo, la novela realista utilizó una serie de recursos para producir la impresión de presentar una mirada objetiva y distante de la realidad representada, manteniendo una clara distinción entre personajes, narrador y autor. Dichos recursos se convirtieron en convenciones con las que rompió en España La Nivola, de Miguel de Unamuno, al introducir un personaje que no solo habla con su autor, sino que cuestiona la autoridad de éste sobre su creación e incluso la realidad de su propia existencia. La ruptura con las convenciones de la novela realista le permitió a Unamuno cuestionar algunas de las supuestas certezas de la existencia humana, entre otras, los límites entre la realidad y la ficción. Cabe señalar que cada corriente literaria puede definirse también por el tipo de relación que mantiene con los modelos anteriores, es decir, con la tradición, la cual puede ser de continuidad o de ruptura. En la literatura medieval, renacentista o neoclásica, por ejemplo, hay una voluntad por mantener la continuidad de modelos previos, mientras que en la literatura romántica o vanguardista hay un deseo expreso de ruptura y de incorporación de nuevos elementos que cambien, en alguna medida, lo que el lector de ese momento está acostumbrado a entender y valorar como literario. De esta manera llegamos al problema de la definición de los géneros literarios, que ha sido motivo de reflexión y discusiones desde la antigüedad grecolatina hasta nuestros días y está vinculado con otros problemas fundamentales: la relación entre los textos particulares y un modelo general, entre la visión del mundo y la forma artística, así como la existencia o inexistencia de reglas que los textos deben respetar. La poética de Aristóteles plantea la primera reflexión sobre las variedades de la poesía y sus distinciones posibles a partir de rasgos tanto formales como de contenido. Así, aunque se concentra en la tragedia, el filósofo establece las particularidades de dicho género, pero también las semejanzas y diferencias en relación con la comedia y la epopeya. Aristóteles concibió los géneros poéticos como distintas maneras de llevar a cabo la mímesis. Hay que recordar que para él la poesía era imitación, la cual puede diferenciarse por el medio, el objeto o el modo de imitación. Así se expresa en la poética. La epopeya, y aún en otra obra poética que es la tragedia. La comedia, lo mismo que la poesía ditirámbica, y las más de las obras para flauta y cítara, da la casualidad de que todas ellas son, todas y todo en cada una, reproducciones por imitación, que se diferencian unas de otras de tres maneras. Primero, por imitar con medios genéricamente diversos. Segundo, por imitar objetos diversos. Tercero, por imitar objetos no de igual manera sino opuesta a la que son. La clasificación aristotélica de los géneros poéticos es la siguiente.
Poesía épica es en la que se narran las acciones nobles de personajes de la nobleza. Poesía trágica, al igual que la epopeya, imita acciones nobles de gente noble, pero en ella el modo de presentar las acciones es dramática. Además, la tragedia incorpora versos y cantos. La comedia, que imita acciones risibles, comúnmente consideradas como defectos o vicios, de personajes pertenecientes a una escala social inferior. Al igual que la tragedia, su modo de presentación es dramático. En el siglo XVI se debatió ampliamente la cuestión de los géneros y se aceptaron los preceptos de Aristóteles y Horacio, aunque se sustituyó la clasificación aristotélica por la siguiente: poesía dramática, que representa la acción sin intervención de la persona del poeta. Poesía lírica, que Aristóteles no menciona, el poeta narra y considera los acontecimientos. En ella solo se expresan las reflexiones del poeta. Y poesía épica, que es mixta, en la que unas veces habla el poeta y otras los personajes. Con el paso de los siglos, los géneros se han transformado, de la misma manera que se han transformado todas las formas culturales. Francisco Abad alude a este aspecto de la siguiente manera: los géneros se manifiestan en un periodo histórico concreto, pero se constituyen a lo largo de la historia. Su teoría es, pues, historia. En la poesía épica, los autores representaron de manera narrativa sucesos reales y o imaginarios de la historia de un pueblo, generalmente de carácter bélico. En estas historias, el poeta atiende sobre todo a la realidad que describe, no a sus emociones propias, por lo que predomina el tono objetivo en la narración. En los poemas épicos, los personajes principales representan los más altos valores de la comunidad: la valentía, la solidaridad, la templanza, etc. Es decir, son personajes ejemplares que reciben el nombre de héroes. Como ejemplo extraordinario, escuchemos un fragmento del Romancero del Cid, titulado Rodrigo venga a su padre. Pensativo está Rodrigo, viéndose de pocos años, para vengar a su padre, matando al conde Lozano. Todo le parece poco respecto de aquel agravio. El primero que se ha hecho a la sangre de Laín Calvo. Al cielo pide justicia, a la tierra pide campo, al viejo padre licencia y a la honra esfuerzo y brazo. Descolgó una espada antigua de Mudarra el castellano, que estaba vieja y mohosa, y así le dice turbado: haz cuenta, valiente espada, que es de Mudarra mi brazo, y que su brazo te tiene, porque suyo es el agravio. Aunque el tono heroico de las antiguas epopeyas prácticamente ha desaparecido, así como su carácter ejemplar y la necesidad de sintetizar los valores y aspiraciones de la colectividad, se han desarrollado una gran cantidad de textos narrativos o relatos, los cuales cuentan el curso histórico de un acontecimiento. Es decir, en ellos la lógica de las acciones está subordinada a su duración. Las formas narrativas más frecuentes han sido el cuento y la novela. Los grandes poemas dramáticos de la antigüedad pretendían conmover a los espectadores mediante la presentación de situaciones dignas de ser imitadas, en el caso de la tragedia, o simplemente divertirlo o realizar críticas mediante la representación de acciones cómicas de personajes comunes y corrientes, en el caso de la comedia. Actualmente sigue existiendo la tradicional división entre tragedia y comedia. Sin embargo, el verso dejó de ser la única forma de expresión de los textos dramáticos, y sobre todo a partir del periodo realista de la segunda mitad del siglo XIX, la prosa se ha convertido en la forma predominante de los textos dramáticos, los cuales se conocen con el nombre genérico de teatro. Un ejemplo de esta forma contemporánea de escribir el teatro es la pieza, a propósito del movimiento del 68 en nuestro país,
y que está firmada por Emilio Carballido. Los conmemorantes. Espacio vacío y oscuro. Entran dos jóvenes. Encienden sendas veladoras en el suelo. Riegan flores amarillas. Única luz, las veladoras. Con ella entra la madre y empieza a hablar. Conforme sigue, van entrando más jóvenes en grupos, parejas, de uno en uno. Encienden veladoras, las dejan en el suelo. Llega a haber 30, 40. Todos riegan flores y hojas. Con estos trapos negros he cruzado calles, umbrales, patios, vestíbulos. Y me he sentado a esperar días enteros en bancas labradas por la desdicha, marcadas a navajazos por estas palabras torpes que dan forma a la burla y al desprecio, o al dolor, o al recuerdo amoroso. La poesía lírica es quizá el género que menos transformaciones ha sufrido a lo largo de la historia, ya que se le sigue considerando la expresión del mundo interior del poeta, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos, sus aflicciones, sus penas, sus dudas o sus creencias, y de sus reflexiones existenciales sobre diversos temas como la vida, la muerte, lo sagrado y el amor, entre otros. Además, la poesía sigue pensándose como una forma de expresión armoniosa, en la que es fundamental la creación de efectos sonoros y de imágenes sorprendentes. La principal diferencia con la poesía lírica antigua reside en el hecho de que ya no se crea para ser acompañada por instrumentos musicales. Un ejemplo de poesía moderna sería el poema Piedra de Sol, del Premio Nobel mexicano Octavio Paz. A continuación escuchamos un fragmento en voz de su autor. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo, de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. En el siglo XVII y principios del XVIII se desarrolló en Francia e Inglaterra la famosa querella entre antiguos y modernos, que opuso dos concepciones de los géneros literarios. En esta polémica, los antiguos afirmaban que las obras grecolatinas debían ser consideradas como únicos modelos, ideales e inmutables, sin posibilidad de nuevos desarrollos o transformaciones de ningún tipo. En contraste, los modernos señalaban que las normas clásicas no son universales y defendieron la legitimidad de nuevas formas literarias como resultado de su momento histórico. El romanticismo se rebeló contra la imposición de cualquier modelo e insistió en la espontaneidad y la libertad suprema de los autores. Asimismo, defendió el derecho y la necesidad de mezclar los distintos géneros para poder expresar la vida en toda su complejidad, incluyendo sus contradicciones y paradojas. En 1952, Emil Steiger reformuló la distinción tradicional entre lírica, épica y drama, asumiendo que cada una de estas expresaba un concepto estilístico que corresponde a las esferas de lo emocional, lo lógico y lo intuitivo, respectivamente. Por su parte, Roman Jakobson relacionó las particularidades de los géneros literarios con la participación de las diferentes funciones de la lengua, junto con la poética, que es la dominante, y definió a la lírica como función emotiva en primera persona, a la épica o narrativa como función referencial en tercera persona y a la dramática como función apelativa en segunda persona.
Los teóricos contemporáneos rechazan enfáticamente la existencia de los géneros literarios en términos de esencias independientes y absolutas, y han llamado la atención hacia su carácter convencional. Así, en la actualidad, el género se asume como conjunto de normas, histórica y socialmente construidas, que orientan tanto la producción de los textos como las formas de leerlos e interpretarlos. De esta manera, al hablar de novela, por ejemplo, implícitamente se invoca la convención de que este género crea un mundo ficticio en el que actúan personajes, que la historia tiene que ser contada a través de un narrador que de ninguna manera puede ser confundido con el autor. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el concepto de originalidad no puede aplicarse en sentido estricto a ningún texto literario, pues todos mantienen relaciones explícitas o implícitas con otros textos, y lo que ocurre con frecuencia es que se reelaboren temas, personajes, mitos, recursos formales u otros aspectos de textos anteriores. En ese sentido, Julia Kristeva afirma que todos los textos toman forma a la manera de un mosaico de citas. Todos los textos son absorción y transformación de otros textos. Debido al hecho de que los textos literarios siempre retoman temas, estructuras y motivos precedentes, es que se ha pensado en la literatura en términos de una larga cadena de intercambio y diálogo, en la que el presente reelabora y reinterpreta el pasado, al mismo tiempo que los textos presentes se ofrecen como punto de partida para desarrollos futuros. Pero el diálogo literario, entendido como encuentro con un otro, en sentido amplio, puede expresarse de muy distintas formas. Además del que se entabla, a través del texto, entre el pasado y el presente, también dialoga con otros textos u otras concepciones del mundo, otras convenciones y procedimientos de composición, sin olvidar el diálogo fundamental entre el texto y el lector, entre otras posibilidades. Un ejemplo del diálogo entre pasado y presente, entre lector y texto, se plantea en la lectura de los considerados clásicos, es decir, esos textos que a pesar de los años y siglos de haber sido creados, siguen encontrando lectores en las generaciones subsiguientes. El ensayista español Azorín describió así la paradoja esencial que implica todo lo clásico. ¿Qué es un autor clásico? Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. La paradoja tiene su explicación. Un autor clásico no será nada, es decir, no será clásico si no refleja nuestra sensibilidad. Nos vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso los clásicos evolucionan. Evolucionan según cambia y evoluciona la sensibilidad de las generaciones. Complemento de la anterior definición. Un autor clásico es un autor que siempre se está formando. La literatura es, pues, un fenómeno complejo y multifacético, en el que los textos que leemos como tales se ofrecen al lector como formas que entrañan distintos modos de comprensión, de representación y de explicación del mundo en sus diversos aspectos. Es preciso señalar que en literatura la forma y el significado son inseparables, ya que el contenido se expresa en toda la estructura artística. Así, aunque en el texto literario los significados fundamentalmente son transmitidos por las palabras, todos los demás elementos, incluso los estrictamente formales, son significativos, como por ejemplo la rima, el ritmo, la aliteración y otras. Debido a ello, es capaz de transmitir un volumen y una complejidad de información completamente inaccesible para su transmisión mediante una estructura elemental propiamente lingüística. Y resulta que el lenguaje literario es mucho más comunicativo que el lenguaje habitual. Precisamente es en esta capacidad de condensar una gran cantidad de información en la superficie de un pequeño texto donde reside la razón de ser de la literatura. Ya que, si el volumen de información contenido en el discurso poético y el discurso usual fuese idéntico, el discurso poético perdería derecho a existir, y sin lugar a dudas, desaparecería. De esta manera, la función de la literatura en la sociedad no se limita a ser lenguaje y o estructura lingüística que puede ser percibida, sino que, fundamentalmente, requiere ser interpretada, pues se trata de un tipo de discurso que tiene en potencia múltiples y complejos significados. Para finalizar, hay que reiterar que el lector competente requiere conocer y dominar
No solo la lengua en que dichos textos se expresen, sino principalmente las normas y convenciones que rigen el discurso literario, las cuales permiten al lector saber qué y cómo buscar en el proceso de lectura para lograr una comprensión del texto. Así, leer un texto como literatura supone poner en práctica un conocimiento implícito y una serie de estrategias que vuelven inteligibles ciertos aspectos de ese texto que de otra manera pueden parecer desconcertantes, extraños o indescifrables. Cuando se habla de comprensión de los textos literarios, es necesario tener presente que su significado no es una forma ni una esencia que queda definida en el momento de su producción y que constituye una verdad oculta que el lector tiene que descubrir y recuperar, sino el resultado de la interacción entre el texto y el lector. De manera que el significado literario está constituido por un conjunto de posibilidades a las que el texto da origen, en un proceso siempre dinámico. Para entender la complejidad de la producción de significados en los textos literarios, es necesario hacer referencia a dos conceptos básicos en todo acto de comunicación: denotación y connotación, porque estos desempeñan un papel fundamental en la literatura. Mientras la denotación se refiere al significado literal o referencial de una palabra, un enunciado o un texto determinado, la connotación rebasa lo denotativo, pues sus efectos complementan, modifican o incluso contradicen lo expresado literalmente. La connotación es la fuente de la pluralidad de sentidos o polisemia del lenguaje literario, ya que al desplegar una amplia gama de significados asociados, contribuye a la construcción de un significado indirecto y complejo. De lo anterior se desprende que el significado explícito de los textos literarios no es sino una delgada superficie bajo la cual se mueve una realidad de significación más compleja y rica que se produce por connotación. Para ejemplificar la interacción entre denotación y connotación en la literatura, así como el predominio del significado connotativo, podemos hacer referencia a la poesía mística de San Juan de la Cruz. En poemas como Cántico Espiritual y Noche Oscura, que a nivel denotativo se refieren a la relación amorosa y sensual entre dos amantes, podemos ir más allá de ese significado literal y, por connotación, descubrir la dimensión simbólica de dicha relación, la experiencia del alma en su unión con Dios. En el siguiente fragmento es posible observar que la alusión de San Juan a la noche oscura no se agota en su carácter referencial. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. El carácter ambiguo o polisémico de los textos literarios es una de las principales convenciones de la literatura, resultado de una forma de leer que pone en relación el texto con diversos códigos y contextos, permitiendo así varias interpretaciones de una misma obra. Así, la participación del lector en el proceso de significación de los textos literarios es fundamental, ya que es él quien percibe las diferentes relaciones entre los elementos de la obra y los contextos, y construye su interpretación particular. A partir del libro Conocimientos Fundamentales de Literatura, coordinadora del proyecto, Adriana de Teresa Ochoa, guionista, Leda Rendón.